Quizás la vida sea la manera que tiene el universo de experimentar su propia existencia. Pero, ¿cuál es el origen de la vida en la Tierra? ¿Quiénes son nuestros ancestros más antiguos? La respuesta se encuentra en el Precámbrico, poco después de la formación de los primeros océanos. Hace 3.800 millones de años, la Tierra era un lugar inhóspito y desconocido. Desde el espacio, el planeta se veía amarillo debido a las densas nubes de metano que ocultaban su superficie. El mundo estaba casi por completo cubierto por un inmenso superocéano verde, con temperaturas que superaban los 50 grados Celsius. Este extraño color se debía a la gran cantidad de iones de hierro disueltos en el agua. Los únicos lugares que no estaban sumergidos eran pequeños protocontinentes con intensa actividad volcánica, emitiendo enormes cantidades de dióxido de carbono que quedaban atrapadas en la atmósfera, manteniendo las altas temperaturas y el ambiente hostil. A primera vista, este mundo no parece ser el lugar ideal para la vida. Sin embargo, la materia prima necesaria para la formación de la vida, como componentes orgánicos y agua líquida, estaba presente en abundancia. Estos componentes se originaron en parte durante la formación del planeta y en parte debido al constante bombardeo de asteroides durante cientos de millones de años. En las profundidades del océano, la vida pudo haber encontrado su origen en las fuentes hidrotermales. Estas fuentes, ricas en minerales, obtenían su calor del magma subyacente, generando corrientes de convección de agua caliente. En estas condiciones extremas, compuestos orgánicos pudieron haberse sintetizado a partir de compuestos inorgánicos, dando inicio a la evolución química y al posterior origen de la vida. Las primeras formas de vida fueron organismos unicelulares, conocidos como procariotas. Sin núcleo ni estructuras internas complejas, estas células primitivas eran extremadamente pequeñas, con un tamaño menor a 10 micrómetros o una centésima de milímetro. Obtienen energía de diversos elementos, desde sulfuro de hidrógeno hasta hierro, y se reproducen de manera asexual mediante la fisión binaria, duplicando su ADN y dividiendo su citoplasma para formar dos células hijas idénticas. Aunque parezcan simples, las células tienen cierto nivel de memoria y procesamiento de información, utilizado para adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales y poder sobrevivir. Por lo tanto, bajo algunos parámetros se les podría atribuir cierta capacidad de pensar. Estas células procariotas son los ancestros más antiguos de toda la vida en la Tierra. Con el tiempo, evolucionaron en dos dominios distintos, arqueas y bacterias. Aunque similares a simple vista, bioquímicamente son muy diferentes. Casi toda la vida que conocemos hoy desciende de las primeras arqueas, exceptuando las bacterias modernas, que descienden de las primeras bacterias. En esta etapa también pudieron surgir los primeros virus, agentes infecciosos submicroscópicos que se reproducen únicamente dentro de las células vivas. A estos organismos generalmente no se los clasifica como vivos, ya que no se metabolizan, no tienen células y no pueden reproducirse de forma independiente. Aún así, los virus comparten muchas características con los seres vivos. Están hechos de los mismos tipos de materiales orgánicos, se replican y evolucionan, entre otras cosas. Por este motivo, podríamos tener una clasificación de la vida menos binaria y arbitraria, en la que podamos colocar a organismos como los virus en un punto medio entre lo vivo y lo no vivo. Lo que sí sabemos con certeza es que los virus infectaron a las arqueas y a las bacterias de la época y evolucionaron junto a ellas. Esto dejó una huella imborrable en la historia de la vida. Hace 3.500 millones de años, una especie de bacterias evolucionó separándose del resto, las cianobacterias. Este tipo de plancton anaeróbico, adaptado para vivir en casi cualquier lugar del océano, poco a poco se convirtió en la especie dominante del planeta. Estos organismos comenzaron a formar estromatolitos, estructuras minerales de piedra caliza construidas en forma de domo cerca de las costas de los primeros continentes. Estas formaciones se desarrollaban cuando los sedimentos de cianobacterias se acumulaban en diferentes capas. Hace 2.700 millones de años, las cianobacterias desarrollaron la asombrosa habilidad de realizar la fotosíntesis, un proceso en el que las células utilizan la luz del sol como fuente de energía y convierten el dióxido de carbono y agua en oxígeno. Este proceso se repitió millones de veces, oxigenando el océano de manera exponencial. Hace 2.300 millones de años, el oxígeno generado por las cianobacterias se liberó en la atmósfera, cambiándola para siempre en un evento conocido como la Gran Oxidación.
El oxígeno reaccionó con el metano en la atmósfera, reduciendo la temperatura del planeta. El cielo y el océano se volvieron lentamente más azules, dando lugar a una Tierra más parecida a la que conocemos hoy. Pero este no fue un buen cambio para todos. La mayoría de los organismos no toleraban el oxígeno y murieron en el proceso, incluidas muchas de las mismas bacterias que lo habían generado. A medida que el oxígeno continuó reduciendo la temperatura, el planeta experimentó una glaciación masiva. Gran parte de la Tierra quedó cubierta de hielo durante millones de años. Esta catástrofe fue la primera extinción masiva del planeta, donde más del 80% de los organismos unicelulares no lograron sobrevivir. A pesar de esta devastación, la vida encontró una forma de persistir. Algunos organismos mutaron y evolucionaron, adaptándose al oxígeno para poder sobrevivir. Una de estas nuevas especies fueron las células eucariotas, que evolucionaron a partir de sus ancestros procariotas. Este salto evolutivo se dio gracias a la simbiosis, una asociación entre diferentes especies que se benefician mutuamente. En otras palabras, la cooperación impulsó su evolución. Este proceso ocurrió cuando una célula eucariota absorbió una bacteria con la intención de digerirla. Sin embargo, la bacteria quedó dentro de la célula, produciendo energía química. La célula eucariota se benefició absorbiendo esta energía, y la bacteria encontró protección y nutrientes dentro de la célula. Esta simbiosis interna, llamada endosimbiosis, unificó ambos organismos, y con el tiempo, la bacteria se transformó en la mitocondria de la célula eucariota. La adaptación al oxígeno también causó daños en el ADN de las células eucariotas debido al estrés oxidativo, lo que llevó a la necesidad de una nueva forma de reproducción que permitiera reparar el ADN. Esto contribuyó en la aparición de la meiosis, una parte integral de la reproducción sexual. A través de este proceso, las eucariotas crean células sexuales más pequeñas, llamadas gametos, que deben combinarse con otros gametos para formar un organismo viable. El resultado es una mezcla genética de ambos progenitores en lugar de un clon idéntico. Esto proporciona una mayor variabilidad genética, mejor adaptabilidad al entorno y mecanismos para la reparación del ADN. El último proceso evolutivo significativo, similar a la creación de la mitocondria, ocurrió hace más de 1.000 millones de años. Una especie particular de células eucariotas absorbió cianobacterias, que se convirtieron en sus cloroplastos. De esta manera, estas células eucariotas adquirieron la capacidad de realizar fotosíntesis. Este tipo de eucariotas fueron los ancestros de todas las plantas modernas. Gracias a la cooperación y el mutualismo, estos primeros organismos lograron sobrevivir a la primera extinción masiva. ¿Podremos aprender de ellos?